Aleluya, gloria a Dios. Levantamos nuestras manos al Rey de gloria, al Rey de majestad, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. La Biblia dice que Él desciende aún en medio de las alabanzas. Su presencia es real, su presencia trae libertad, salvación. Tu presencia rompe cadenas, oh Dios, tu presencia es sin igual, es incomparable. Dios de gloria, gracias por esta tarde, por esta conexión divina, por esta conexión de reino, Señor, por cada uno de tus hijos y siervos, Señor. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Por tanto, prolongaste tu misericordia. La Biblia dice, Señor amado Dios, que tú nos salvaste, Señor amado, oh Dios, de la condenación, de la destrucción eterna. Cristo, cómo no adorarte, cómo no ministrar tu nombre, Señor. Gracias por los santos y escogidos que hoy están aquí en esta reunión, Señor, porque tú estás obrando, Señor, porque la distancia y el tiempo no es una barrera, Señor. A través de estos medios virtuales sigue siendo glorificado, sigue manifestando tu gloria, sigues manifestando tu poder. Espíritu de Dios, muévete, Dios de gloria, a todos aquellos que están conectados, bendito Rey, a todos aquellos que están en esta hora ahí en el Espíritu, Señor, en ese altar, Señor, pero también en cada silla, sobre cada espacio de este auditorio, Señor, de esta congregación, Padre, porque tu nombre hemos venido a exaltar, hemos venido a bendecir. Fluye, Espíritu Santo, pon cada día más fuego, pon de esa cántico nuevo, pon cánticos de liberación, pon cánticos proféticos, Señor, en la boca de estos adoradores y ministros del altar. Tu palabra dice, entre la entrada del altar, lloren sacerdotes, ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no menosprecies para siempre a tu heredad. Ahora yo declaro, Señor, que esa unción desciende, que esa gloria desciende, que esa presencia desciende, que la palabra, Dios, no es lanzada en vano. Esa palabra cumple el propósito para cual tú la has enviado y ella da fruto cual al 30, al 100, al 60 y al 30 por uno para la gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos, muéstranos el camino, haznos oír tu voz y entender tus planes y entender tus propósitos, Dios, Padre. Cada niño que está aquí, adolescente, jóvenes, adultos también, adultos mayores, cada mujer, cada jovencita, Señor, cada joven que está aquí, que tiene ese potencial, es levantado y es avivado, Padre, a través de esta campaña que se viene desarrollando, esta campaña, Señor, que ha sido de oración, que ha sido de lectura, que es de predicación, que es de celebración, que es de danza, de júbilo, que es de fiesta, Señor. Declaramos que la gloria postrera de casa de oración será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa de oración será mayor que la primera, como tú lo has dicho en la escritura. Hoy declaramos, Señor, tu presencia. Fluye, 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 fluye. Señor, aún tocando vidas para sanidad, tocando vidas para liberarles, tocando vidas para sanarles, tocando vidas para restaurarles, tocando vidas para ministrarles. Aleluya, porque tú eres glorioso y poderoso. Tú el Dios eterno, tú el Dios de salvación. Aleluya. Hoy te bendecimos, te damos gloria. Espíritu Santo, eres bienvenido, 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 bienvenido. Una vez más, sé que ya te lo hemos dicho en esta reunión. Sé que siempre se da lugar a tu presencia en este lugar. Pero una vez más te decimos, bienvenido Espíritu Santo, Cordero de Dios, bienvenido Jesucristo, bienvenido bendito Cordero de Dios que quitaste el pecado de la humanidad, del mundo. Y gracias y bienvenido Espíritu Santo, Jesucristo, Cordero de Dios, y bienvenido, Padre. Padre, glorifica tu nombre, glorifica la palabra. Señor, que tu palabra corra libremente y sea glorificada y sea prosperada para todo lo que tú le has enviado, Señor, porque dice que la palabra no está presa, ella no está presa, Dios, y ella será prosperada para lo que tú le has enviado, Señor. Y declaramos que por esa palabra la fe, Señor, se arraiga, la fe se fortalece, la fe se hace contundente, la fe,
fe se hace, una fe, Señor amado, poderosa, una fe relevante, Señor, una fe relevante en medio de los tiempos adversos, en medio de pandemia, en medio de virus, en medio de aflicciones. Señor, la fe de los santos, la fe crece, la fe da frutos, la fe actúa, la fe se mueve, aleluya, gloria, honra, honor y poder a tu santo y glorioso nombre. Te bendecimos, Señor, te damos la alabanza, te damos la gloria, bendito Rey, te exaltamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú estás aquí, porque tú eres santo, santo, santo y digno, digno, digno de toda la gloria. Levante sus manos y muévalas. Y ahora declaro libertad, 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 libertad. Se pudren yugos, se rompen cadenas, se destruyen ataduras, maldiciones, decretos del diablo, del mundo, de la carne, maldiciones proferidas por padre, por madre, por abuelos, por tíos, por gente que estuvo en autoridad sobre tu vida. Se rompen decretos, maldiciones, palabras, opresiones que estaban sobre tu vida, todo lo que te retuvo, todo lo que te estancó, todo lo que te estaba frenando hasta hoy. Hoy se detiene y se corta toda maldición en contra de tus hijos, en contra de tu familia. Declaro en esta hora que se levanta esa familia, se levanta ese hogar, aleluya, 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 aleluya. Se levanta esa familia, levanta esa casa, porque cadenas se rompen, yugos se pudren, maldiciones se destruyen, ataduras se destruyen, decretos se rompen, maldiciones se rompen, obras malignas se rompen, decretos del diablo se rompen ahora por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Jesús. Aleluya. Hay libertad, se va el comezón de oír y viene ese hambre de Dios, sed de Dios, sed de justicia, sed de la palabra, hambre de la palabra, hambre por Dios en esta iglesia, y más vidas van a llegar mañana domingo, van a llegar, Señor amado, estos días de campaña. Padre, en el nombre de Jesús, gente, Señor, nativa, gente, bendito Dios, llega a esta iglesia de habla francesa, bendito Dios, de habla inglés. Llegarán a esta iglesia, bendito Dios de gloria, porque tu gloria está en esta iglesia, porque tu presencia está allí. Oh Dios, te lo pedimos en esta hora. Glorifica tu nombre, glorioso, poderoso, santo, santo, santo. Aleluya. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aplauda fuerte arriba de su cabeza. Dele la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Él es glorioso y poderoso. Él es fiel. Su palabra es fiel. Su espíritu en medio de nosotros para glorificarle. Dice la palabra que el Espíritu Santo glorifica al Padre y glorifica a Cristo. Aleluya, te adoramos, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén, aleluya. Glorifican el nombre de Jesús. Un gusto, pastor. Un gusto, pastores, estar con ustedes en esta noche. Adiós. 6:44 minutos en Colombia. Creo que allá es 7:44, una hora más. Aleluya, amén. Saludos a toda la gente de Quebec y Trois River, creo que lo dije bien, o más o menos, pero la intención es, bueno, estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo, pastor. Gloria a Cristo. Muchas gracias. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Gracias por la invitación de nuevo, por el tiempo, por la oportunidad. Primero, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adiós. Vamos a ir a la escritura, a la palabra de Dios en esta noche, con la palabra que Dios ha puesto para compartirles. Toda palabra es inspirada, toda la palabra de Dios, todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles, dice la escritura, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Dice que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa palabra. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos 6 del 1 al 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Hechos 6 del 1 al 4. Gloria. Dice así, si usted está listo allí, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días,
Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice otra vez el 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Wow. Frente a una dificultad que se presenta en el día a día de la iglesia naciente, la iglesia del primer siglo, fue la oportunidad que Dios usó para aclarar, por medio de los apóstoles, la importancia no solamente de la oración, sino que dice la Escritura algo muy relevante, y dice aquí el ministerio de la palabra, el ministerio de la palabra. Resulta que los apóstoles están diciendo: no está bien que por servir las mesas dejemos la palabra. Y habían muchas ocupaciones, la iglesia crecía, desarrollaba obra social porque tenía hasta comedores para las viudas, tanto de judíos como griegos, extranjeros llegaban allí a comer. La iglesia era poderosa en Jerusalén, estaba creciendo y extendiendo, su fama era tal que recordemos que cuando el Espíritu Santo descendió, ahí en Hechos lo cuenta, capítulo 2, vino el bautismo, vino la llenura del Espíritu Santo, fue tan poderoso que ellos hablaban en lenguas de medos, partos, árabes, del Ponto, de Asia, de todos los lugares, o sea que se difundió una fama impresionante. Esa iglesia maravillosa estaba creciendo, pero uno de los motivos por los que la iglesia creció, además de, no, obviamente no vamos a descartar, la llenura de la venida del Espíritu Santo que los empoderó y que vino a habitar en la iglesia para que la iglesia fuera esa iglesia viva, esa iglesia llena de poder, llena de gloria, llena de las manifestaciones, de en sanidades, en liberaciones, en lenguas, en interpretación de lenguas, en profecías, en ciencias, en muchos otros dones del Espíritu que menciona también la Escritura. Pero algo que llevó a que la iglesia creciera es que pudieron ir estableciendo un orden de prioridades. Los apóstoles estaban a la vez predicando, pero a la vez estaban con la mesa y preparando el almuerzo, preparando los desayunos, preparando las cenas para repartir, y es bonito, pero resulta que es más aún importante lo que vemos en esta historia real, es que ellos debían ocuparse en la palabra, ellos debían darle un lugar primero la oración. Están diciendo: no podemos dejar por servir las mesas, no es que están diciendo que no sea digno servir las mesas, no es que no sea un trabajo bueno o un servicio agradable a Dios. A Dios le agrada también que sirvamos la mesa, que nos pongamos la toalla del servicio. Jesús también se puso la toalla del servicio, y cuando le lavó los pies a los apóstoles, a los discípulos, él mismo se ciñó, él mismo se humilló y le lavó los pies a los discípulos. No solamente lo que significa en el trasfondo espiritual y doctrinal lo que es lavar los pies, así a simple vista es un acto de servicio. Jesús dijo: yo no vengo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por rescate de muchos. Pero los apóstoles y el mismo Señor les venía hablando de la palabra, la importancia de la palabra, qué lugar tiene mi palabra en cada uno de ustedes. En una cierta parte le dice a los discípulos: mi palabra no tiene cabida en ustedes. Le habló la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y entonces les habló de cómo tiró la palabra, o la semilla, perdón, tiró la semilla, y un 25% cayó en los caminos, otro 25% cayó en los espinos, otro 25% cayó en los pedregales, pero el último que menciona, 25%, cayó en buena tierra. Y Jesús, a través de parábolas, enseñó la importancia de la palabra y permanecer en la palabra. Cuando él se va a ir, habla de que el Espíritu Santo vendría, y el Espíritu, entre otras muchas preciosas funciones que cumple el amado Consolador Espíritu Santo, es recordarnos la palabra que Cristo Jesús nos dio a los discípulos, trascendió hasta nosotros hoy en día, pero también
revelarnos del corazón del Padre al corazón de cada hijo, de cada hija, de cada siervo, de cada sierva de Dios, esa palabra de Dios. Y por eso vemos aquí los discípulos actuando en una dirección correcta, en una dirección sabia, en una decisión importante. A raíz de que se presenta un problema, vienen los reclamos porque las reacciones no son justas, porque no se está atendiendo bien a cierto grupo de personas necesitadas, pero fue el momento que el Señor usó y a través de una propuesta que es acogida por todos, se le da un lugar y se le da esa importancia a la oración y a la palabra. Y hoy nos vamos a enfocar en la palabra de Dios y la importancia que le estamos dando en nuestra vida a nivel personal, pero también a nivel familiar, pero también a nivel de la iglesia, pero en cada día de mi vida. No solamente la palabra ha de ser importante y yo prestar atención y buscar su palabra, el día de congregación, sea domingo, sea miércoles o sea en un evento especial, sino qué lugar yo le estoy dando a la palabra. Aleluya. Dicen los expertos que cuando uno lee un libro, uno toma el pensamiento, uno se está nutriendo del pensamiento del escritor de ese libro. Por eso el que lee filosofía y filosofía se llena de filosofía su cabeza, aún su alma y su espíritu, de alguna manera su ser es afectado por la filosofía. El que lee, por ejemplo, muchos libros y esas novelas de románticas y todo eso, a los que son amantes de la lectura, eso se va volviendo algo que se llena la persona de ello. Lo mismo las personas que por accidente o por gusto o por herencia tuvieron una inclinación al ocultismo y leyeron libros de ocultismo. Yo conozco personas que por curiosidad encontraron por allí un libro, llegó a sus manos por una o por otra razón un libro de ocultismo. Ojo con esto, hay poder en la sangre de Cristo. Y resulta que comenzaron a leer y les llamó la atención y comenzaron a leer y a leer y a leer. Y luego se me llenaron y luego quisieron hacer lo que leyeron, lo que vieron allí en sus largas lecturas. Entonces, cuando nosotros le damos importancia a este libro, a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que nos da la enseñanza de vida y de vida eterna, entonces nosotros vamos a tener fe. Hay gente que espera, por ejemplo, tener una fe poderosa y muchos hombres de Dios que han logrado desarrollar una fe activa, una fe poderosa, una fe que mueve montañas, una fe para milagros, una fe para obras extraordinarias, una fe para creer que la obra de Dios se va a extender. Es porque se llenaron y se llenaron de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ocupar un lugar supremamente importante en nuestra vida. La Biblia nos está diciendo que ellos están declarando en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra ministerio, cuando dice ministerio de la palabra ministerio tiene que ver con ministrar, y ministrar es lo mismo que servir. Y cuando yo sirvo con la palabra y yo hablo la palabra y yo enseño la palabra y yo medito en la palabra y camino en la palabra de Dios, mi vida se va impregnando del Espíritu de Dios. Usted quiere ser más lleno del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de llenura, no solamente es que vamos a la iglesia, el hombre o la mujer de Dios oró por nosotros, el predicador, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor, llámese apóstol, oró, y entonces yo me caigo y hablo en lenguas y de pronto comienzo a temblar, comienzo a estremecerme, a sudar, pero se termina el culto, se termina la reunión y la persona sigue igual. No, no ese es el objetivo. El objetivo es que la llenura, la manifestación del Espíritu Santo en mí va a ser entre más yo tengo la palabra de Dios también. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de liberación, de libertad, de poder. Cada vez que yo tengo más de la palabra de Dios, yo tengo más de Dios y tengo la palabra. Si yo me como cada día palabra, yo estoy alimentándome de la sabiduría celestial, del pensamiento divino, porque toda esta escritura la inspiró Dios por el Espíritu Santo. Más de 40 hombres, más de 1600 años de escritura. Se escribió en 3 continentes. La Biblia se escribió en Asia, en África, y se escribió en Oceanía, se escribió en estos 3 grandes continentes. La Biblia, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, ¿sí? Escrita en 3 idiomas diferentes, en arameo, en hebreo y en griego. Y ese libro, la Biblia, es el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Es el más vendido, pero también es el más regalado. Es el libro
que supera todos los demás libros de los premios Nobel de escritura en el mundo entero. La Biblia que tú y yo tenemos, podemos tomar una Biblia en nuestra mano, ahora se descarga en un celular, en una tableta, en un computador, podemos tener la Biblia en una memoria, la audiobiblia, la Biblia en dibujos animados, en video, pero la Biblia, la palabra de Dios, es algo tan poderoso que se han levantado reinos y reyes, ejércitos, naciones, guerras para destruir la Biblia, para destruir, pero jamás podrá destruir, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Séquese la hierba, dice el profeta Isaías, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. Y Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Y él estaba preso, pero él decía, la palabra de Dios no está presa. Y ahí es cuando dice, ella corre libremente y es glorificada. Aleluya. Entonces vamos a ver ese orden donde ellos están diciendo en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra de Dios es la que te va a empoderar. Para que tú quieres tener más fe, vas a orar, ¿verdad? Pero no solamente es suficiente orar, siempre hay que orar, sí, pero necesitas palabra. Porque si solamente oramos y oramos y oramos y no tenemos conocimiento de la palabra, nos podemos volver como a ciertas sectas religiosas que oran, incluso oran de manera antibíblica, porque no conocen cómo hablarle a Dios. Cuando yo conozco el pensamiento de la persona a la que me voy a dirigir, puedo llegarle más fácilmente. Si yo conozco el lenguaje de la persona con la cual voy a entablar una comunicación, un diálogo, yo podré más fácilmente entrar directamente a hablar con esa persona. Cuando hablas con una persona por primera vez, te encuentras con alguien por primera vez, no sabes cómo hablarles, no sabes cómo dirigirte, pero a medida que tú vas haciendo una relación, una cercanía, una amistad con esa persona, entonces hay una comunión más estrecha. Por eso es que, por ejemplo, en las parejas, esposo y esposa, llega un momento que se desarrolla tanta unidad, tanta comunicación, cuando hay buena y sana comunicación, porque hay que aclarar que hay matrimonios que adolecen de la buena comunicación. Además, hay que decir también que hay matrimonios que su problema de crisis matrimonial muchas veces empieza o inicia con la ruptura de la comunicación, la ruptura de esa comunicación que no debería pasar. Pero cuando, trayendo el ejemplo como tal, en las parejas llegan a desarrollar una comunicación tan tremenda es porque ya se conocen el lenguaje. Hay un lenguaje de gestos, hay un lenguaje de miradas, hay un lenguaje en palabras claves. Cuando las parejas se compenetran tanto, las parejas tienen esa unidad, hablo de esposo y esposa. Y eso es un punto muy bonito. Bueno, ahorita no estamos en una conferencia de parejas, pero sí decirles que es importantísimo por lo menos apreciar ese ejemplo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Es el pensamiento de Dios en nuestras vidas, dado a nosotros. En este libro no está todo lo que Dios es o quiso decir, está lo que Él, ¿sí? Lo que Él, o sea, no está todo lo que Dios es y el hombre quizás pudiera llegar a saber. Está aquí lo que Él reveló, lo que Él dio. Cuando estemos en el cielo nos sorprenderemos porque hay muchas más cosas que Él tiene que aún todavía no las ha dado. Deuteronomio 29:29, si usted lo puede buscar, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Las reveladas nos han sido dadas a nosotros. ¿Cuál es la revelación de Dios? Su palabra y Cristo Jesús, que es el verbo que se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, también unas conclusiones que uno llega al caminar con Dios, como lo enseña la palabra, Jesucristo es el verbo hecho carne, es la palabra y es esa palabra viva en mí que se mueve, esa revelación en mí que actúa, que hace cosas maravillosas, que activa mi fe. La fe, repito, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego de esto, yo le invito para que vamos al Salmo 19. Vamos a ver unas características supremamente importantes de la palabra de Dios. Salmo 19, vamos a la escritura, del verso 7.
en adelante. Vamos a leerlo desde el verso 1, mejor, para entender el contexto de lo que el salmista David está diciendo. Las obras y la palabra de Dios, aparece el título en muchas Biblias, aparece ese mismo título que yo tengo aquí en mi Biblia. Dice acá el título, las obras y la palabra de Dios. Pero mire cómo dice desde el principio, del verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí habla el salmista de las obras del Señor. ¿De qué habla? De los cielos, del firmamento, del sol, de las estrellas, del día, de la noche. Y él se asombra. El salmista alaba a Dios por eso, porque verdaderamente cuando uno contempla el firmamento, uno dice, Dios tiene que revelarse a la gente incrédula y atea. Es que un cielo tan inmenso, tantas miles de millones de estrellas, o cuando, por ejemplo, también hablando de la creación, cuando por primera vez, y a muchos les pasó, cuando fueron al mar, y uno ve lo infinito del mar, uno ve cómo ese horizonte, la inmensidad de esas aguas, Aleluya. y Dios sustentarlas. Y uno dice, wow, las maravillas de Dios, las grandezas de la creación de Dios. Y el salmista lo destaca en esta palabra. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos nos muestran y nos están contando esa gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero dice que en ellos no hay palabra, que ellos no tienen palabra, que no hay lenguaje, pero sin embargo ellos hablan. Tanto el cielo, el firmamento, el sol que sale de un extremo del oriente y se pone hasta el occidente. Eso habla de Dios, de las obras. Habla cuando tú miras la sabiduría de Dios crear nuestro cuerpo, el sistema del cuerpo humano, el corazón, los pulmones, cómo la piel se regenera, cómo nosotros tenemos, las células se regeneran, las células se renuevan, cómo el proceso de todos los procesos que tiene el cuerpo tan impresionante, ¿sí? Subsiste, el ser humano se adapta, sí, tiene esa capacidad, por eso hay gente que vive donde solamente es calor y ahí se adapta, hay otros que viven donde solo es frío y ahí se adaptan, otros viven donde hay estaciones de otoño, de invierno, primavera y verano y se adaptan. O sea, qué inteligencia, qué sabiduría, cómo las obras del Señor cuentan de ese Dios tan poderoso. Pero en el versículo 7, vamos al punto como tal, vamos a leer así, dice la Biblia. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Esta es una poesía hermosa de lo que es una declaración de admiración a la palabra del Señor. Verso 7 al verso 11 que hemos leído es una declaración poderosa de las características de la palabra de Dios. Además, hermanos, recordemos que el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, que es toda una poesía, todo un cántico levantado a la palabra de Dios, que es el capítulo con más versículos en la Biblia, el capítulo más largo, porque el Salmo 119 tiene 176 versículos.
176 versículos. Y ese Salmo 119, en el versículo 105, nos dice una palabra que yo sé que usted la ha escuchado muchas veces. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Wow! Tremendo. Gloria al Señor. Pero volvamos al Salmo 19. Ya hablamos un poquito del Salmo 119, pero vamos al 19. ¿Qué nos dice el 19 en su primera parte? El salmista se asombra de las obras de Dios, que esas obras están contando el poderío del Señor, ¿verdad? Y a ti, a mí, muchas obras maravillosas, los testimonios, las sanidades, las liberaciones, la provisión económica, aún milagros que no esperamos y Dios los hace, nos cuentan que hay un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un Dios poderoso, que obra, que es real, que como dice Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él sigue actuando, sigue obrando. Amén. Pero algo que nos va a dar un impacto se llama la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Sabe una cosa? Somos esa iglesia que somos únicos, porque por ahí surgen muchos movimientos que se basan solamente en sueños, en visiones, o se basan en que alguien dijo, pero ese que alguien dijo murió y no resucitó como nuestro gran comandante en jefe y líder Jesucristo el Señor. Pero lo más importante es que su palabra quedó escrita. En los tiempos antiguos de los patriarcas existió la tradición oral y era como nuestros abuelos nos cuentan que sus abuelos y padres le contaron las historias y ellos las transmitieron así de generación en generación. Pero bendito sea el Señor que tenemos algo escrito y que podemos decir como el mismo Jesús dijo cuando enfrentó a Satanás, al tentador, que le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y mire, vamos a ver estas características del Salmo 19, versículos 7 al 11. Características irrefutables, características inamovibles, características únicas y exclusivas de la palabra de Dios. Primera, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Una característica única que tú y yo debemos vivirla y estamos viviendo día a día. La ley del Señor, o sea, cuando dice ley podemos interpretarlo como la palabra. La palabra de Dios es perfecta y solo la palabra nos hace redarguir por el Espíritu Santo, obrando por la palabra para que nos convirtamos. Convierte el alma. Convierte el alma. Es decir, el alma sin la palabra va directo al error, pero cuando el alma del ser humano recibe la palabra, el alma del ser humano se redirecciona hacia lo correcto, se redirecciona hacia lo que es agradable a Dios, lo que es justo, pero lo que es conforme a la voluntad del Señor. Por eso leo otra vez, dice la Biblia, la ley del Señor o la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. La conversión, a veces nosotros decimos, salimos a evangelizar al parque, a la avenida, al centro comercial, a las casas, y tantas personas se arrepintieron, tantas personas, tantas conversiones. Pero yo soy uno de los que digo, la conversión no es quizás así. La conversión, hay una decisión, sí, pero la conversión va hablando gradualmente, hay un proceso de conversión. Tú no das el giro de 180 grados así, tú lo das poco a poco, ¿verdad? Tú das ese giro de 180 grados, ¿sí? Y muchos podemos decir, no, es que fue algo así, fue algo extraordinario. En el dicho nuestro, en nuestro lenguaje humano, pero la obra del Señor, podemos hoy testificar que cada día que hemos caminado con Cristo hemos ido entendiendo cosas que al principio no las entendíamos. El Señor fue iluminando nuestras vidas por el poder de su palabra. Entonces, la primera característica poderosa es que nosotros, ahora, tenemos la capacidad de aprender. El ser humano, todo ser humano, tiene la capacidad de aprender y desaprender. Por eso es que nosotros experimentamos un cambio. Porque quizás nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón antes estaba lleno de puras cosas que no eran de Dios, del mundo, de la lógica, del pecado, de la razón. Muchas personas estaban llenas de todo lo que en la academia, en la universidad recibieron y eso les gobernaba, ¿sabe?
porque uno en la universidad puede adquirir conocimiento, pero no sabiduría. Y el mundo necesita sabiduría. El ser humano no necesita conocimiento para vivir. Para vivir necesitamos sabiduría, sabiduría que viene de Dios, como dice Santiago, no la terrenal, de que es perversa, que es diabólica, sino la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta palabra convierte el alma, padres que están aquí, que instruyeron a sus niños y adolescentes, y quizás ahora ellos están en un camino de rebeldía, están en decisiones erradas. No se desalienten, porque la palabra que está en esos corazones sembrada, esa palabra va a empezar a operar, esa palabra va a convertir el alma, va a poder tocar esos corazones. El Espíritu de Dios va a tomar esa palabra y le va a dar vida para que esas personas se levanten en el nombre de Jesús. En el mismo versículo 7 dice, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Este es el testimonio. Aquí el Señor nos da testimonio. Dice la palabra, Jesús declaró, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo dejo como tarea para que lo busque en el Nuevo Testamento. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. No solamente dijo lea, sino que dijo escudriñe, que es un nivel más avanzado, un nivel más profundo. Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Dios está aquí. Y el testimonio de Dios, la palabra, hace sabio al sencillo. Por eso es que hemos visto alrededor del mundo hombres y mujeres grandemente usados por Dios y que son de lo vil o eran de lo vil, eran de lo menospreciado, de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, aún de lo que no era. No tengamos en poco ni menospreciemos a alguien por su estrato social, por su lenguaje, por su bajo nivel de academia, porque Dios puede hacer sabio al sencillo. Al que no tiene le da conocimiento, le da sabiduría. Por eso Dios usó hombres sencillos, hombres que para el mundo eran insignificantes, como Daniel, como José, como el mismo Juan, el Bautista, que predicaba en el Jordán, que confrontaba a los fariseos, que hablaba con poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque a esos hombres sencillos Dios los hizo sabios. La palabra transforma tu sencillez. Sencillez de ese en el sentido de que como que no hay nada especial. Y si el mundo, el sistema te ha menospreciado, la gente de este mundo te ha menospreciado porque de pronto en ti no hay conocimientos, no hay academias, no hay títulos, no hay profesiones, no hay niveles y escaños sociales, pero tú tienes el Espíritu, tú tienes la palabra. Gloria a Dios. Tú eres sabio. Dios hace sabio al sencillo. Dios hace sabio al sencillo. Ahí está Pedro. Recuerden, Pedro, un pescador que incluso se apartó, pero el Señor lo restauró. Y luego, ¿quién es el que se levanta en la reunión de todos los apóstoles y comienza a predicar y se convierte en 3,000 personas con el discurso de Pedro? Y luego el segundo discurso, ¿quién lo dio? Pedro. Y se convirtieron 5,000 hombres, sin contar ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pasó de ser 120 aproximadamente que estaban allá en el aposento alto, y en poco tiempo ya era una congregación de 8,120 personas aproximadamente. Aleluya. Yo no sé si usted puede ver cómo Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, como Pedro y Juan, que en el templo no tenían en ese momento quizás dinero, pero el paralítico pidió, rogó, y ellos le dijeron, ni dinero ni oro, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Dios hace sabio al sencillo. ¿Cuántos pueden decir amén y darle la gloria y la honra al Señor? Si puedes aplaudir, aplaude y darle la gloria al Rey de Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios otra característica: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Llegar a este punto de revelación y de entendimiento es muy sabio, muy importante. Cuando dice la Biblia los mandamientos, ¿dónde están los mandamientos del Señor? Aquí. ¿Sí? Por eso Jesús muchas veces se dirigió en esa terminología y dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros.
Al Señor le consultaban y le decían, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, ya lo has oído. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Gloria a Dios. Pero toda la palabra del Señor, hay mandamientos, hay leyes, hay ordenanzas, hay decretos, hay preceptos, hay consejos, hay sabiduría de Dios aquí, hay revelación para la ciencia. Muchas cosas que la ciencia apenas ha venido confirmando hace poco, ya estaban hace miles de años consignadas en las Sagradas Escrituras. Por eso dice la palabra, el mandamiento es recto, no es torcido, no se desvía ni desviará a nadie. Al comienzo de cuando uno comienza a guardar la palabra, a prestar atención y a poner por obra lo que Dios le dice, no es fácil, porque las reglas nunca fueron fáciles. ¿Quién de niño puede decir que le agradaba cuando su madre le decía, así no hagas, haz mejor así? Cuando tu padre te corregía y te decía, la orden es esta y esta. Pero con el tiempo, y aun cuando ya llegas a adulto y tienes hijos, te das cuenta que lo que te pusieron como un mandamiento, lo que te declararon como una conducta de vida, una regla, te sirvió y te sirve y va a servir para tus hijos. Aleluya. Estamos en una generación donde se le quiere quitar en muchos países del mundo, por lo menos en América Latina, la autoridad a los padres para corregir, para disciplinar, para dirigir a sus hijos. Porque el mundo va hacia allá, hacia un mundo donde ni los padres puedan tener autoridad y poner esas reglas, esos mandamientos, esas ordenanzas, esos parámetros que guardan y preservan la vida del hijo o de la hija. Pero en el caso de nuestro, de la palabra, los mandamientos del Señor, dice la Biblia, son rectos que alegran el corazón. Al principio no son agradables, pero luego vamos a ver cómo alegra el corazón. La palabra de Dios que cada día recibes, domingo a domingo, miércoles a miércoles, en cada evento, en cada actividad, que esa palabra que tú meditas, que tú estudias, ¿sí? Alegran el corazón. Son rectos, no son torcidos, porque son rectos para que el camino de cada cual sea derecho, el camino de cada cual siga constante. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es puro, que alumbra los ojos. Esto es tan lindo porque a nivel de la ciencia, lo que nos hace a nosotros distinguir los tamaños, las formas, los colores, lo cercano o lejano que están las cosas, los objetos, las personas, el ojo humano, ese precioso órgano que Dios nos ha dado, que es el ojo, que nos habla de la visión, trabaja con la luz, trabaja con la luz. Si no hay luz, nosotros no podríamos distinguir, por eso entramos a una habitación oscura y no sabemos dónde está cada elemento, a menos de que ya vivamos en esa habitación por mucho tiempo y ya sabemos dónde está ubicada la mesa de noche, dónde está la lámpara, dónde está la cama, dónde está quizás el espejo, dónde está cada elemento que conforman o cada mueble dentro de esa habitación. El ojo humano funciona con la luz. La luz viene a mí, yo aquí delante mío tengo dos luces en este momento especiales para que pueda haber una buena imagen de transmisión para ustedes. Y tengo aquí a mi lado izquierdo, tengo un aro de luz. Y aquí a otro lado yo tengo una luz especial que tiene una sombrilla blanca y esa ayuda a generar una buena luz en este lugar. ¿Sí? Si no estuviera esa luz, no pudiéramos distinguir bien. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el ojo del ser humano, el ojo de todo ser vivo, funciona con luz. Aleluya. Para distinguir los colores. Por eso es que en nuestros ojos debemos tener la luz. Pero aquí está diciendo algo muy importante. Está diciendo la palabra del Señor. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos, que alumbra los ojos. ¿De qué ojos nos está hablando aquí? Los ojos espirituales. Porque aquí no está diciendo que es la luz del sol o un aro de luz o un bombillo o una bombilla de 100 vatios, 50 vatios, qué sé yo, o watts, sino que es aquí algo que dice el precepto.
y los preceptos están en la palabra de Dios. Aleluya. El Señor abre nuestros ojos para entender y para visionar. Dios, a través de su palabra, es que te da la visión para vivir. Muchos llegamos a Cristo sin ganas de vivir, intentándonos suicidar. Fue mi caso. Muchas personas estaban sin orientación, no sabían para dónde ir, no sabían de dónde venían ni para dónde iban, pero Cristo le dio sentido a nuestra vida, porque su palabra nos alumbró los ojos del Espíritu, para tener una visión espiritual. La Biblia dice que hay gente que aún viendo no va a ver. Son los ciegos espirituales. Tú y yo ya no somos ciegos espirituales. Ahora tenemos los ojos espirituales abiertos por el Espíritu, por el precepto de la palabra. ¿Sí? Imagínese que en Nínive, esa gente de Nínive no podía distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. No solamente porque no tenían el entendimiento, sino que sus ojos estaban cegados. Sus ojos estaban llenos del pecado y de la maldad. La Biblia dice que el ojo es la ventanas del alma. Si tu ojo tiene luz, habrá luz en tu vida. Pero si en el ojo de la persona hay tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas del corazón? Nuestros ojos es donde viene la iluminación. Esta es la revelación. Y en los ojos a nosotros nos es dada la iluminación de la palabra. Ese término es bíblico. Cuando dice la Biblia que Él va a hacer iluminar los ojos del entendimiento. Eso está en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de los ojos del entendimiento. Él te va a alumbrar por medio del Espíritu. Por su misma palabra te va a hacer entendido, te va a hacer sabio, te va a hacer prudente, te va a hacer un hombre con elocuencia, una mujer con elocuencia, con palabras de sabiduría. Es más, Dios va a usar gente para hablarle a autoridades, para hablarle a gente de alto nivel, gente que tiene influencia, que tiene poder, que tiene riqueza, pero tú vas a ir con unas palabras de parte de Dios porque tú ya tienes los ojos del entendimiento con el precepto de Dios. Por eso lo vuelvo a leer. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Esa palabra de Dios te da luz en medio de la oscuridad. Busca siempre una palabra. Cuando estés confundida, confundido, busca esa palabra. Pero sigue diciendo, para avanzar en el tema de hoy. Verso 9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Aleluya. Y verso 9 mismo, en el segunda parte del verso 9 dice, los juicios de Dios son verdad, todos justos. ¿Dónde están los juicios de Dios? Aquí. Gloria. Aquí ya están los juicios de Dios. Sabía por revelación y doctrinalmente sabemos que los juicios de Dios están aquí. Aquí ya está todo. El Señor un día le dirá a la humanidad, no, yo no los voy a juzgar, los va a juzgar mi palabra. Santo. ¿Qué es lo que juzga la gente? La palabra. Por eso en Deuteronomio dice, yo he puesto delante de ti la muerte y la vida. Aleluya. He puesto de ti el bien y el mal. Escoge tú. Yo te aconsejo que escojas la vida. Aquí ya está todo, porque aquí se nos describe el que escoge lo bueno. Aquí está lo bueno y que lo podamos escoger y cuál es el fin, pero también está lo malo. Se revela lo malo, se da a conocer lo malo para que la gente mira cuál escoge. Libre albedrío. Pero este tema, este punto es muy importante, donde dice los juicios de Dios son verdad, todos justos. Esto es verdad y esta palabra es justa. Esta palabra es la palabra de Dios y la palabra de Dios revelada en tu corazón, porque recuerde que hay dos tipos de palabra. La palabra logos, que es la que yo tengo aquí en mi mano, la palabra que tú lees, pero la palabra rema es esa que viene y ¡pum! A tu corazón y te impacta. Y esa palabra rema es por la que tú estás viviendo, una promesa de Dios, una profecía bíblica, algo que se te quedó, algo que se vuelve, por así decirlo, tu caballito de batalla, que es lo que tú estás declarando y creyendo todo el día, todos los días, siempre, siempre en tu oración. Señor, tú me has dicho que voy a ver tu gloria, tu palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y cada uno declara la palabra y esa palabra se convierte en un cañón tan poderoso, que es más poderoso que un misil. Porque nosotros tenemos un arma única que no tiene ningún ejército del mundo y es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán,
pero su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén y alaban el nombre de Dios? Gloria. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Cristo, el Señor, Él es Rey y digno de toda la gloria. Y vamos viendo en el versículo 10, mire lo que dice el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Los hijos de Dios deben amar más la palabra de Dios que sus alhajas, que sus arcillos, que sus dijes, que sus cadenas de oro, sus pendientes de oro, de diamante, de perlas, de esmeraldas. Oro. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Cuánto amas la palabra? ¿Cuánto deseas la palabra de Dios? ¿Cuánto deseas los prejuicios de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la ley del Señor? ¿Cuánto amas? Los grandes millonarios de este mundo están comprando oro porque ellos quieren, a través de tener y poseer todo el oro, reconfirmar que son los poderosos del mundo. Pero no saben que arriba de ellos hay uno más poderoso, que arriba de él no vive nadie. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista dice, es deseable, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero luego dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Eso nos dice este Salmo 19, versos 7 al 11, acerca de la ley, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, los juicios. Todo ello es sinónimo. Se resume en la palabra de Dios. Esas son las características extraordinarias y poderosas y maravillosas, queridos hermanos. Pero para terminar, quiero llevarle o compartirle en Josué. Acompáñenme al libro de Josué, porque ahora vamos a terminar viendo un consejo tan poderoso que llevó a un hombre sencillo y simple, a un hombre que fue un discípulo muy fiel. Estoy hablando de Josué mismo, discípulo de Moisés, porque dice la palabra que Josué, hijo de Nun, caminaba con Moisés. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo y oraba y hablaba con Adonai, con Dios, y salía, Josué se quedaba en el tabernáculo y se quedaba allí. Yo me imagino que él estaba ahí preguntándose muchas cosas, hablando con Dios, deseando su presencia, anhelando más del Señor. Gloria. Y luego en Josué capítulo 1, versículo 8, vamos a leer esta poderosa palabra. Mire ese grande y poderoso consejo que lo vamos a desglosar en un momento. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Levanten la mano los que desean que ser prosperados en todo. Aleluya. ¿Sabe? Josué capítulo 1, ya murió Moisés, ahora le toca a Josué asumir el liderazgo en Israel. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, la vio de lejos. Josué y Caleb son los únicos dos que quedan de esa generación de valientes que salieron de Egipto, porque Josué y Caleb fueron los dos únicos de 12 espías que le creyeron a Dios y que tenían la mirada puesta en el Señor. Y no se detuvieron por recia que fuera la tierra, por difícil que fueran los tiempos o porque hubieran gigantes. Pero ahora que asume Josué, el Señor comienza a decirle, mi siervo Moisés has muerto, ahora levántate tú y entra y posee la tierra y harás poseer la tierra a todo mi pueblo. Y le comienza a decir, acuérdese esta palabra que la hemos oído y quizás la hemos compartido a muchas personas, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos la han oído? Muchas veces, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pero el versículo 8 es el centro, como uno de esos puntos claves en ese capítulo 1, donde entonces le va a decir de qué manera debe esforzarse y en qué se debe esforzar. Y es lo que está diciéndole aquí, es una bomba espiritual. Es algo poderoso que si tú lo tomas y lo aplicas,
tu vida va a pasar de ser una vida simple, sencilla, a una vida muy especial y poderosa en las manos del Señor. Yo sé que hay gente aquí que tiene ese anhelo de ver la gloria de Dios, de conocerle, de ver el poder de Dios, de ver que más gente llega a la iglesia, familias, nativos, la gente extranjera, gente de todo tipo, llegando, convirtiéndose en la gloria de Dios. Pero mire lo que dice Josué 1:8. Aquí hay un consejo en 4 partes. Hay un consejo en 4 puntos tan relevantes y este es el complemento de todo el mensaje que hemos venido hablando. Y este consejo tiene que ver todo con la palabra de Dios. Gloria. Vamos a leer otra vez. Léalo ahí, por favor, en voz alta. Josué 1:8. A la cuenta de 3 vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Cuáles son los consejos que encontramos en Josué capítulo 1, versículo 8? Todo tiene que ver con la palabra. Pero lo primero que dice acerca de la palabra es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Gloria. El primer consejo que yo les doy en esta noche es, hable la palabra, porque la Biblia dice, no se aparte de tu boca la palabra. Señálese su boca y diga, nunca se apartará de mi boca la palabra de Dios. Señálese su boca y diga, voy a hablar la palabra. Diga, voy a cantar la palabra. Diga, voy a profetizar con la palabra. Voy a declarar la palabra. Voy a confesar la palabra. ¿Sabe qué dice Deuteronomio? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cerca está la palabra, aleluya. Y el Señor nos está diciendo que no se aparte de tu boca esta palabra. ¿Cómo estás hablando? ¿Estás hablando con terminología derrotista? ¿Con fatalismos? Hay gente que es cristiana y habla siempre en negativo, no habla en positivo y menos en fe. Pero yo te insto a que hables en el nombre de Jesús con la palabra. Que cuando alguien diga ese enfermo se va a morir, usted diga, no, la Biblia dice que hay sanidad por las llagas de Cristo. Eso es hablar la palabra. Cuando alguien diga, no, lo que pasa es que la situación está muy difícil, esto se va a poner más duro, usted declare una porción, un verso bíblico, como por ejemplo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí la palabra está en tu boca. Aleluya. La palabra debe estar en tu boca, no se debe apartar de tu boca, porque tú oras con la palabra, cuando tú metes en tus conversaciones la palabra, pero también tú predicas la palabra. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, hay que predicar la palabra, no te avergüences de la palabra o del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y que cree qué? La palabra. Gloria. Y cree en Cristo, aleluya. Entonces, primer consejo de 4. Esto es un consejo en uno solo, pero que tiene cuatro puntos, 4 importantes puntos. Nunca, nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo consejo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga, voy a meditar en la palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Y tóquese la cabeza, ¿sabe? Usted medita con la cabeza. Voy a meditar la palabra. Hay que meditar la palabra. ¿Qué es lo que tú pones en tus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos a lo que tú les das más importancia? A lo que tú le das importancia es lo que tú mantienes pensando. Y lo que tú tienes pensando se puede llegar a verbalizar. Pero mira, lo que están en tus pensamientos, hay gente que se acuesta a dormir, perdón, a descansar, se acuesta a descansar y se acuesta pensando, tengo que pagar los servicios públicos, la renta, tengo que pagar la deuda, tengo que pagar la cuota del carro, la cuota de la casa, la cuota de esto, lo otro. Y luego se sueña que una factura gigante lo está persiguiendo y luego se sueña que vienen y le cortan la energía, le cortan el gas. ¿Por qué? Porque estuvo meditando fue en las deudas, en los problemas económicos. Y el Señor nos manda a meditar en los problemas, en las deudas, en las enfermedades, en la crisis. Mira,
Dios nos ordena meditar en su palabra. Dice, meditarás de día y de noche. De día y de noche. Meditarás, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley, en la palabra de Dios. Gloria. Meditar. Es que tú recibes un mensaje y sales de la iglesia y no es como el hermano aquel que dice, uy, el mensaje estuvo tremendo, el pastor, la pastora predicaron un tremendo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo fue el mensaje? Pues no me acuerdo, pero fue tremendo. Hay gente que le sucede así, tal cual. En todo el mundo hay mucho cristiano. ¿Por qué sucede eso? Porque hay personas que les parece tremendo el mensaje porque cuando el pastor dijo algo, la piel se le puso como de gallina, ¿sí? Se erizó. Yo le digo acá a los hermanos que ellos se ponen arrozudos, frijoludos, platanudos, lentejudos, se ponen de todo, pero no pasa de allí, no retienen eso en lo cual van a meditar. Ahora, meditar la palabra también les doy una forma especial. Es usted, cuando lee la Biblia o cuando escucha un mensaje, trate de hacerse una escena de lo que le están diciendo. Trate de poner en escena lo que le están diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted lee y Pedro arrojó la red y sacó muchos peces. Usted imagínese esa red, imagínese muchos peces. Imagínese esa barca que ya casi que se rompía, pero esta vez no por la tormenta, sino porque había tantos peces que la barca no daba capacidad. Tuvieron que venir más barcas a ayudarle. Usted se imagina las barcas, usted se imagina a esos hombres sacando esa red llena de peces. Y usted se está imaginando todo eso. Eso en parte le ayuda a meditar en la palabra, a hacerse escenas de lo que a usted le están hablando, de lo que a usted le está predicando la palabra de Dios. Entonces, primero, voy a hablar la palabra, señálese la boca, voy a hablar la palabra. Segundo, voy a meditar la palabra, tóquese la cabeza y diga, voy a meditar la palabra, aleluya. La palabra va a estar en mis pensamientos, en mi meditación. Pero tercero, vamos a lo tercero. Dice la palabra misma, dice el versículo, para que guardes. Diga conmigo, voy a guardar la palabra. Ahora tóquese su corazón, ponga las manos en su corazón. ¿Dónde usted va a guardar la palabra? En su corazón. Aleluya. Hay gente que entiende mal y lo que hace es guardar la Biblia y dice, voy a guardar esta Biblia que me costó $200, me costó mucho, la voy a guardar en la caja fuerte, nadie me la puede tocar porque si me la tocan, me la dañan y luego no me responden y guardan tanto la Biblia que llega el domingo y no encuentra la Biblia para ir al culto. Y luego hay una pelea, hay una discusión para poder encontrar la Biblia el domingo en la mañana, porque el hermano no encuentra la Biblia hasta que se acuerda, ay, verdad que la guardé en la caja fuerte. Créame que a casos así han sucedido. Porque hay creyentes que tienen la Biblia solamente de adorno, de amuleto o de decoración. Se acuerda que muchos de nosotros cuando no éramos cristianos teníamos la Biblia abierta en la sala de la casa o en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Y las hojas de esa parte de la Biblia estaban amarillas y curtidas porque nunca pasaban a otra parte, siempre estaban allí. Pero ahí la palabra de Dios no hace efecto. La palabra de Dios hace efecto cuando está guardada en el corazón. Por eso aquí estamos hablando guardar en el corazón, recibirla. Esto es mío, yo lo tomo, yo lo recibo, eso yo lo creo y está en mí y es para mí. Eso es cuando yo estoy guardando la palabra. Entonces, primero, toque señales en la boca, voy a hablar la palabra, voy a declarar la palabra. Segundo, voy a meditar la palabra, tóquese la cabeza y diga, voy a meditar la palabra. Tercero, tóquese el corazón y diga, voy a guardar la palabra, voy a guardar la palabra, tóquese su corazón y diga, la voy a guardar en mi corazón. Pero también cuarto y último, mire lo que dice la escritura, cuarto y último, dice, para que guardes y luego dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo lo que en él está escrito, hacer la palabra, Gloria. poner por obra la palabra, moverme en la palabra, accionar por la palabra. No es en mis emociones, no es en mis fuerzas, es por una palabra. Aleluya. No hagas nada si no tienes una palabra, y más si es algo importante y relevante.
Hazlo, pero hazlo con una palabra. Por eso Elías, y yo les compartía de ello, él oraba, él se movía con una palabra de parte de Dios. Dios le dijo, váyase al arroyo, se fue para el arroyo. Luego le dijo, váyase donde la viuda, se fue para donde la viuda. Luego le dijo, estando donde la viuda, vaya donde el rey Acab, fue donde el rey Acab. Luego Dios le dijo, dile al rey tal cosa, y lo hizo. Los hombres de Dios que triunfan son los que hacen las cosas conforme a la palabra. No te muevas en tus emociones, no te muevas por la palabra del hombre o por lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen las estadísticas. Muévete por la palabra. Aleluya. El centurión dijo, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Es por una palabra. Pedro caminó sobre las aguas, pero en realidad caminó sobre la palabra de que el Señor lo iba a sustentar. Que el Señor le dijo, ven a mí. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Es accionar en la palabra, es moverme en la palabra. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero, hablar la palabra, decir la palabra, señálese la boca. Segundo, meditar la palabra, tóquese la cabeza y diga, voy a meditar la palabra. Tercero, voy a guardar la palabra, tóquese ahí donde está el corazón, voy a guardar la palabra. Y cuarto, voy a hacer la palabra, me voy a mover en la palabra. Voy a accionar en la palabra, voy a caminar en la palabra. Esto es lo que Dios nos está dando como consejo, el consejo que le dio a quién, a Josué, el libertador, el conquistador, el hombre de Dios que poseyó la tierra. Y tanto él pudo prevalecer en este consejo, guardar este consejo, tomar este consejo, que tú ves que al final dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria. Terminó bien, empezó bien y terminó bien por la palabra, porque tuvo en cuenta la palabra, porque la palabra es primero, es importantísima. Y aquí está, para terminar, amados hermanos, este verso 8 de Josué 1, que es esa palabra de un consejo integral, completo, acerca de qué vas a hacer con la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes hemos recibido desde que nos convertimos a Cristo, desde que Él llegó a nuestras vidas? Buf, yo llevo más de 20 años. Yo ya perdí la cuenta de en cuántos cultos he estado, cuántas prédicas, cuántos seminarios, cuántos talleres, cuántos simposios, cuántos congresos. Imagínense usted si hubiéramos puesto por obra al pie de la letra cada mensaje y cada palabra que hasta hoy se nos ha dado. Usted se imagina, yo le voy a decir algo, no estaríamos en el nivel que estamos ahora, estaríamos en un nivel superior. Gloria. En un nivel mayor. Yo me asombré porque un día llegó una hermana, una joven a la iglesia y a la vuelta de un año ya era pastora en una sede de la iglesia. Y muchos que llevaban muchos años la vieron pasar así, ¡pum!, pastora. Wow. Pero otros que llevaban 5, 10, 15 años seguían con las mismas mañas, con los mismos resabios, con los mismos errores, con las mismas fallas. Luego fuimos a mirar ese caso y fue alguien que creyó. Y fue alguien que tomó. Y fue alguien que guardó. Y fue alguien que se metió de lleno con Dios, con su palabra. Y a la vuelta de un año ya estaba predicando. Y ya era pastora. Gloria. Por la gracia de Dios. Algunos dirán, no, es que es un don especial que Dios le dio. Es un llamado. Fue que Dios se fijó en esa persona. Dios se ha fijado sobre todos nosotros. Él nos ha dado el Espíritu a todos. Él nos ha dado la palabra a todos. Pero en la medida que tú te rindes y te entregas, algo sobrenatural va a pasar. Tu vida va a ir a otro nivel. La palabra de Dios es el mensaje del día de hoy. Es el mensaje que les he compartido con mucho cariño en el nombre de Jesús. Porque esta palabra que se han levantado, como les dije hace un momento atrás, un rato atrás, reyes, gobiernos, guerras, ejércitos, para destruir la palabra de Dios, no han podido ni podrán. Porque la palabra de Dios es poderosa. El ministrar la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Tienen poder. Y también dice el Nuevo Testamento, los apóstoles dicen que a Dios le plació salvar a la humanidad mediante la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. Aleluya.
Así de que vamos a orar, vamos a dar gloria a Dios en esta hora. Aleluya, Vamos gloria. a amar más la palabra, vamos a guardar más la palabra, vamos a meditar en la palabra, y eso se repitió en el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón justo y santo, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Aleluya. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto da a tiempo. Aleluya. Tremendo. Vamos a, a hablar la palabra, vamos a meditar la palabra, vamos a guardar la palabra y vamos a actuar y a movernos en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos a ti nuestra oración, Gracias. no apoyados en nuestras obras o en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Gracias por esta preciosa y poderosa oportunidad, que a través de lo digital, a través de lo virtual, precisamente tu palabra corre, tu palabra llega hasta esta congregación y a los hermanos conectados a este Zoom. Gracias, Dios, porque esta semilla que hoy hemos plantado no quedará ahí, sino que dará fruto. Germinará, brotará, crecerá, oh Dios de gloria, e impactará de manera sobrenatural. Yo declaro que a través de los tiempos, a través de los días, semanas, meses y años, veremos el fruto de esta palabra, de esta enseñanza. Señor de gloria, Señor de poder, algo poderoso comienza a suceder a los hombres y mujeres que están congregados ahora mismo. Eres tú que estás obrando, Señor. Eres tú que estás tomando la juventud. Eres tú que estás tomando los niños, adolescentes, las familias, los matrimonios, con esta palabra de poder, con esta palabra de gloria, con esta palabra sobrenatural. Espíritu Santo, glorifica al Padre y a Cristo. Hoy declaramos, oh Rey de Gloria, que tú obras de manera sobrenatural, que tú obras de manera poderosa, que tú obras, Señor, de manera gloriosa. Bendito Dios por esta enseñanza que no quedará en saco roto, que no quedará en el aire, sino que esta palabra se ha sembrado, se ha plantado, aleluya, para dar fruto, fruto, crecimiento, avivamiento espiritual, crecimiento, oh Dios, espiritual en los hermanos, en los siervos de Dios, en los servidores, pastores que están siendo levantados en este ministerio, Señor. Pastores que van a levantar, ministros de la palabra, ministros que enseñan la escuela bíblica a los niños, que enseñan a los jóvenes y a los adolescentes la palabra, que enseñan, Señor amado, a los matrimonios. Hoy declaro, Señor, hoy declaro que esta enseñanza dará fruto, Dios, dará fruto. Señor, y hoy declaro, Padre, oh, rinde tu corazón allí donde estás, querido hermano, querida hermana. Rinde tu corazón y dile: Señor, que en mi ser haya lugar para tu palabra, que en mi ser haya un lugar exclusivo, privilegiado para tu palabra. Mi ser se rinde a ti, toda mi vida se rinde delante de ti. Todo lo que soy se rinde delante de ti. Todo lo que tengo lo rindo a tus pies. Así es. Bendito Rey de gloria, bendito Rey de majestad. Oh Dios, óbrame. Obra, Dios, obra con poder. Obra, Señor, obra. Obra con poder en esta noche. Muéstranos cada día el camino de tu palabra. Muéstranos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día, en cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. Levante sus manos y dígale: en ti yo he esperado, en ti
esperaré todo el día y en cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Enséñanos en tu palabra, Señor. Enséñanos tu verdad. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino, Señor. Porque tu palabra es verdad, todo el consejo de tu palabra. El salmista decía que la suma de tu palabra es verdad. Es decir, que no hay nada sucio o contaminado ni negativo que altere el resultado. La suma de tu palabra, dice el salmista, es verdad. La sumatoria de tu palabra. Aleluya. Enseña a cada hijo, a cada hija, a cada hombre y mujer que está aquí conectado, Señor. Enséñanos, enséñanos, háblanos, instrúyenos, Dios. Hace rato que algunos no oyen tu voz, Señor, abre los oídos. Hace rato que algunos no ven, Señor, con ese precepto, tu palabra de tu verdad. Nuestros ojos son iluminados, nos dan luz, tus mandamientos nos dan luz, el mandamiento, la enseñanza es lámpara, dice tu palabra, y el mandamiento es luz, aleluya. La enseñanza es una lámpara y el mandamiento es luz. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos por habernos dado tu palabra, por darnos promesas, por darnos tu verdad, Señor. Porque dice la escritura que escondiste estas cosas de los sabios y de los inteligentes, de los reyes de otros tiempos, y la ha dado a conocer a los pequeños, y los pequeños son esos pequeños hijos del rey. Somos los herederos del reino, aleluya. Gracias. Tú mismo en tus oraciones, Jesús, declaraste: te alabo, Señor de los cielos y de la tierra, porque guardaste estas cosas de los sabios y de los reyes, pero las dado a conocer a los pequeños. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu palabra, aleluya, por tu verdad revelada, por tu verdad, Dios, implantada en nuestros corazones, por tu verdad sembrada en el corazón de tus hijos y de tus hijas. No somos los pedregales, no somos los espinos, no somos el terreno del camino, somos la tierra fértil, somos la buena tierra donde la palabra haya lugar, donde la palabra es acogida y la palabra brota y da fruto y la palabra se multiplica. Señor de gloria, aleluya. Vamos a adorar el nombre del Señor allí donde está el músico. Los músicos van a empezar a fluir con la adoración, con la música para el Rey, aleluya. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a bendecir su nombre sobre todo nombre. Anhela que Dios te hable. Yo declaro que promesas que te habías olvidado vuelven a tu memoria, a tu corazón. Profecías que tenías y que se te habías olvidado, vas a volver a orar por esas profecías. Palabras de Dios se van a cumplir, promesas de Dios que están sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu matrimonio, sobre tu mujer, sobre ese hogar. Hay promesas de Dios que Él va a cumplir contigo. Te ha puesto en esa nación y no solamente te llevó con un propósito natural, te ha puesto con un propósito espiritual y te va a usar como punta de lanza, como instrumento poderoso en las manos del Dios vivo. Oh, alábalo y adóralo en esta hora. Adora el nombre del Señor. Dios, te adoramos. Dios, te adoramos. Dios, te adoramos. Dios, te adoramos. Te bendecimos, Dios de gloria. Te bendecimos, Dios de poder, por esta predicación de tu palabra que ha llegado al corazón de tus hijos y tus hijas, que por el Espíritu, no es por el hombre, es por el Espíritu. Ha llegado esta palabra al Espíritu de tus hijas y de tus hijos. Aleluya, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Mi ser, te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas te alabaré. Alábale, alábale, adórale. Mi
Jesús, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración. Eres tú, eres tú. Mon plus cher désir, c'est t'honorer et de tout mon cœur. Oh Seigneur, t'adorer. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi te donne. Oh, tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Y hoy te rendimos, Señor, nuestro ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, your way in me. Lord, I give you my heart, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your, y hoy te rindo mi ser. Hoy yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz su obra en mí. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, et chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne
chaque fois que je me laisse, Seigneur Jésus, viens à moi. Hoy te rindo mi ser, Dile, te doy. te doy mi corazón. Yo vivo. Yo vivo para ti. Y en En cada cada palpitar, mientras mientras haya haya aliento en mí. Dios. Dios, haz tu obra en mí. A través de tu palabra, Señor. Hoy te rindo mi ser. Podemos aprendernos a rendir delante Te de ti. doy mi corazón. Mi corazón, Señor. Yo vivo para Mi ti. corazón, Padre Y en celestial. cada Guarde tu palabra. palpitar, mientras haya aliento en Mientras que mí. respiremos, Señor, vivamos por ella, nos movamos por ella. Dios, haz tu Dios, obra. haz tu obra en nosotros, muévenos a través de tu palabra. Que todo nuestro ser, que todo lo que somos sea movido por tu palabra. Dios, haz Haz tu obra, Padre, haz tu obra, haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Te agradecemos por este momento, como siempre, Dios hermoso. Gracias por en verdad tu tesoro, el tesoro nuestro. ¿Cómo salen las cosas de hermosas contigo, Dios? Siempre descansamos en ti y vienen los resultados hermosos, más allá de lo esperado. Qué bueno es culminar cada tiempo de estos, sabiendo que tu cuidado ha estado en todo este tiempo, sabiendo que en cada etapa de este culto estás involucrado. No solo estás sentado en el trono, sino que haces presencia en este lugar y te involucras. Tu Santo Espíritu, mi Dios, está aquí. Está desde Cali con el siervo de Dios, poniendo la palabra, poniendo el denuedo, la sabiduría, para que sea transmitida esa palabra, esa enseñanza, ese compartir. Es tu obra, Señor, y estás al tanto de ella. No estás a la distancia, estás al corriente, involucrado. Qué hermoso. Dice la palabra que yo y mi Padre trabajamos aún, dice el Señor. Y es así, se puede sentir. Gracias, Señor mi Dios mío. Que sigamos por la misma senda. Mira qué hermoso es el Señor. Cómo nos enlaza. Y no solo a través de este medio de comunicación. El primer enlace es el Espíritu Santo. La conexión divina que habla del siervo. Estamos conectados al satélite celestial. Estamos conectados al cielo desde Trois-Rivières, Canadá. Y los que nos acompañan están conectados al cielo. Desde Cali están conectados al cielo. Y esa conexión se distribuye. Esa es la primera conexión, la comunión del Espíritu Santo. Gracias. Gracias y que tu palabra lo siga haciendo en nosotros, ampliando ese conocimiento de todo lo que eres tú, Señor. Gracias por revelarnos esta palabra, por mostrarnos lo que tú quieres. Dios, haz tu obra. Tú eres fiel para completar lo que comenzaste, Señor. Y gracias te damos, Dios, por el ministerio del pastor Han, su hogar ahí donde está, su esposa, sus hijos, Señor. Todo su entorno, Padre, la disposición de su corazón para con nosotros. La colaboración, Señor. Estos son tus asuntos. Por eso hay en él esa disposición y hay en cada siervo que ame tu nombre. Siempre habrá disposición. Gracias porque esta es tu convocatoria, Señor. Esto es tus negocios, Padre.
y en ellos no sea necesario siempre estar. Te amamos y te bendecimos, Dios, y que continúe la obra creciente aquí en Trois-Rivières, Canadá, en Cali, Colombia, y en todo rincón del mundo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Sigue ese deleite por tu palabra. Sigue ese amor por tu nombre. Nos seguimos gozando. Te adoramos y te bendecimos. Hoy te doy mi corazón. Doy mi corazón. Oh, yo vivo, dile al Señor. Yo vivo para y por ti. ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yo te doy mi Je te donne mon âme. Je n'ai vu que pour toi. Je n'ai vu que pour toi. Levanta tu mano y Et dile. chaque fois que je respire, Chaque fois que je me lève, Levanta tu mano y di, Señor, Seigneur, Viens, règne-moi. Viens, règne-moi. Sois mon roi, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je n'ai vu que pour toi, et chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, Señor, viens, règne en moi. Señor, reina en nosotros y que tu palabra siga creciendo, Señor, en cada uno de tus siervos alrededor del mundo. Y que siga creciendo la palabra alrededor del mundo, que crezca en Trois-Rivières y sus alrededores, que crezca en Quebec y todo Canadá y sus alrededores, que crezca en Cali, Colombia, sus alrededores, que crezca en Colombia y en toda la tierra, Señor, crezca tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos en acción de gracia. Amén, amén y amén. Demos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Bendito, bendito, Señor.